Doctor, de visita en Villa María, en lo que es en el marco de una charla que va a estar realizando sobre migración y derechos humanos, ¿no? La importancia que le han dado hoy desde políticas nacionales a la inclusión de los migrantes en Argentina. Sí, efectivamente hemos sido invitados por la Universidad Nacional de Villa María y por el grupo político La Florería para conversar sobre una cuestión que es política de Estado en nuestro país, que es la política migratoria y que está inserta dentro de un proceso más grande de reconocimiento y revalorización de los derechos humanos. Ninguna política pública está aislada del resto de las políticas públicas y hay un hilo conductor en las distintas políticas públicas, en las que se diseñan en materia de salud, las que se diseñan en materia de educación, las que se diseñan en materia de administración de justicia y también las que se diseñan en materia migratoria. Y en ese aspecto la legislación argentina es una legislación relativamente nueva. Este año estamos cumpliendo 10 años de vigencia de la ley 25.871, que es la que regula nuestra política migratoria. Es una ley que ha sido votada por unanimidad en el Congreso Nacional en el año 2003 y que fue promulgada por Néstor Kirchner en el año 2004. Es una ley que ha sido reconocida a nivel internacional por por sus características, por algunas disposiciones que entendemos nosotros que son muy importantes y trascendentes porque nos vuelven a colocar en el camino que señala nuestra propia Constitución Nacional y en el camino que han marcado también los compromisos internacionales que la Argentina ha asumido a partir de la suscripción de diversos tratados en materia de derechos humanos. Y una de las cuestiones me parece centrales y esenciales de la ley es que el migrante para la ley y a partir de ahí para nuestro país es un sujeto de derecho. Y en segundo lugar que el derecho a migrar goza del reconocimiento como un derecho inalienable de la persona humana, es decir, que nuestra normativa, nuestra legislación en la República Argentina reconoce el derecho a migrar como un derecho humano más. ¿Cuál es el trabajo que están realizando desde la dirección con respecto a lo que es la trata de personas, en donde en algunos casos se ven las personas extranjeras que llegan al país con intención de una mejor calidad de vida, son captadas por las diferentes redes ya sea para la explotación sexual o laboral? Bueno, a nosotros precisamente creemos que una legislación que reconozca el derecho a migrar como un derecho humano y que busque allanar los caminos y facilitar los caminos para que el migrante pueda acceder a su regularidad migratoria y a la obtención de un documento nacional de identidad en nuestro país que los coloque en situación de igualdad con la población autóctona, con el argentino, nos parece que es una herramienta muy importante para la lucha contra este tipo de situaciones de explotación laboral o de explotación sexual, porque los que se dedican a este tipo de actividades delictuales, estas actividades al margen de la ley, suelen aprovecharse de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona que no puede salir a la luz, que tiene que estar permanentemente escondiéndose de la autoridad porque la autoridad lo va a perseguir para deportarlo, para expulsarlo. En nuestro caso, la autoridad lo que intenta es tomar contacto con el migrante, asesorar al migrante y acompañarlo en el proceso de regularización migratoria para que pueda tener su documento nacional de identidad y pueda ser en sentido jurídico también un sujeto de derechos y sancionar como corresponde al que está en infracción a la ley, que es precisamente el explotador en materia laboral o la persona que está aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad del migrante. Una ley migratoria dura, una ley migratoria que no facilite el acceso a la regularidad migratoria, lo que genera es que en estos trabajos que nosotros hacemos de ir a los lugares donde se desarrollan este tipo de actividades, donde tenemos alguna información de que pueden estar desarrollándose este tipo de actividades, el Estado vaya en persecución del migrante para deportarlo. En nuestro caso, el Estado va en búsqueda del migrante para asesorarlo, para acompañarlo y sanciona a quien tiene que sancionar, que es precisamente al explotador, ¿no?
A diferencia de lo que fue las grandes migraciones de principios del siglo XX, en esta oportunidad la migración se está dando por ciudadanos o residentes de países limítrofes, países latinoamericanos, ¿no? Sí, en realidad en nuestro país siempre existió la migración regional. Siempre existió migración latinoamericana. Tengamos en cuenta cuáles son las características de nuestro país. Uno de los temas que vamos a abordar en la charla. Nuestro país es un país de 9.300 kilómetros de frontera y que limita con 5 países. Y además esos 5 países tenemos, ¿no?, junto con la República Argentina, una historia común. Ambos venimos de procesos colonizadores, ambos venimos de procesos de evangelización. Entonces, el proceso de la independencia y de la conformación de los países de América del Sur fue un proceso que se inició de manera conjunta, no fueron procesos independientes que no tenían ninguna vinculación o ninguna relación entre ellos. Y esto lo que ha motivado es que siempre se diera este movimiento de personas de un lugar a otro, porque además es un fenómeno sociológico natural que se dio siempre. Lo que ocurría eran 2 cosas. En primer lugar, que esa migración regional históricamente fue invisibilizada. La legislación migratoria que nos regía antes de la ley 25.871 no se hacía cargo y no se ocupaba de la migración regional. Y nuestras políticas migratorias anteriores, desde la sanción de la Constitución de 1853-1860, fueron políticas migratorias selectivas y de encauzamiento. Buscaban promover la inmigración europea por diversos motivos que también van a ser objeto de la charla si tenemos tiempo, y esto digamos, en conjunto con lo que estaba ocurriendo, o lo que ocurrió a finales del siglo anterior, principios del siglo XX, en Europa, con las 2 periodos de posguerra, la revolución industrial y el crecimiento del desempleo en Europa, hicieron que se dieran hacia América, no solo a la Argentina, sino a distintos países del continente americano, migraciones masivas de europeos a las que no se daban en periodos normales. Entonces, este tipo de migraciones eran acompañadas y eran alentadas por los estados, eran invisibilizadas las migraciones regionales y obviamente parecería como que antes no llegaban inmigrantes regionales y que solamente llegaban migrantes europeos. Sí es cierto que llegaban migrantes europeos en números importantes por lo que estaba ocurriendo en Europa. Se estaban escapando de Europa, ¿no? La ley 25.871 lo que hace es hacerse cargo de esta realidad y permite que toda la migración regional, muchas de ellos que estaban viviendo en nuestro país, puedan salir a la luz. De hecho, cuando se pone en vigencia la ley, se lanza un programa nacional de regularización documentaria migratoria llamado Patria Grande. Y ese programa Patria Grande permitió que más de 420.000, creo que llegamos a 450.000 personas, pudieran regularizar su situación en la Argentina. Y no fueron 450.000 personas que entraron en la Argentina después del cambio de la ley. Eran 450.000 personas que estaban viviendo en la irregularidad, en la clandestinidad en los términos de la legislación anterior. Y esto es lo que a nosotros nos hace ver y nos hace pensar que hubo migraciones masivas de europeos, que las hubo, y que ahora hay una migración masiva, una inmigración masiva regional. La migración regional siempre existió. Al disminuir la inmigración europea y al crecer la población en el continente americano y al permitir que se hiciera mucho más visible la migración regional en la Argentina, digamos, nosotros tenemos esa idea de que hay una gran cantidad de migración regional que antes no existía. Basta con revisar los diarios o algunas publicaciones de hace 15 o 20 años y que hablaban de invasión de inmigrantes, con una ley migratoria restrictiva, ¿no? O sea, que ya se estaba reconociendo un dato de la realidad y que siempre existió y que va a seguir existiendo en nuestro país en la medida en la que no se produzcan los tristes sucesos que se produjeron en nuestro país, que originaron que por un tiempo fuéramos país expulsor de personas y no país receptor de personas, que fue durante las interrupciones al orden institucional, los golpes militares, que hubo mucha persecución ideológica, y las crisis económicas que hicieron que muchas personas, por razones económicas, se vieran obligadas a irse del país, ¿no?